vamos a empezar a desarrollar, después de las distintas exposiciones que hemos tenido poniéndonos en contexto, una parte de nuestra propuesta como Asociación de Empresarios de la Vivienda, que hemos titulado Préstamos Hipotecarios Posibles. Yo quiero contarles una intimidad respecto a esta presentación porque quiero que me ayuden a llevarla adelante. Por supuesto, hablar del crédito hipotecario en Argentina es un tema ríspido, árido. Y para colmo, mi colega Gustavo ya ha presentado los golpes de efecto y las imágenes motivadoras. Eduardo nos traerá una encuesta que siempre motiva la curiosidad general, y Miguel hará un cierre como viene haciendo la apertura. Y a mí me quedó este tema. Para colmo, mi buen amigo Enrique ya nos contó el cuento de Dustin Hoffman, donde nos explicó que nos teníamos que poner a actuar, y la verdad es que yo estoy profundamente de acuerdo con él. Y lo que aquí vamos a tratar de presentar es una solución en el mientras tanto, pero por supuesto no queremos que se pierda el foco de que los problemas de fondo tenemos que arreglarlos, y vamos a tratar también de plantearlos en el mientras tanto. Con esto a la vista, y sigo basándome en la información que publica Reporte Inmobiliario aquí presente, a quien siempre agradecemos, quiero mostrarles algunos números que ustedes conocen y que tienen que ver, pero que, como decíamos antes, siempre es bueno poner los números para ver el impacto de todo esto, de lo que hablamos siempre. Aquí tienen los gráficos de operaciones inmobiliarias en términos de total de escrituras en la Ciudad de Buenos Aires desde el año 98 a la fecha. El año 98, como recordarán, fue el récord de actividad del sector, 107.000 unidades transferidas, y de esas 31.000 tuvieron participación de un crédito hipotecario. A partir de allí, crisis mediante, estamos hoy en una situación en la que, si bien hay 88.000 transacciones, solo 5.000 transacciones tienen una participación hipotecaria. Fíjense si lo vemos esto mismo en porcentaje. En el año 98 teníamos un 30% de las operaciones en número en la Ciudad de Buenos Aires que se hacían con crédito hipotecario, y en el año 2010 tuvimos solo el 6%, o sea, 5 veces menos de participación porcentual en el número de operaciones. ¿Qué significa esto? Si miramos el gráfico anterior, la Ciudad de Buenos Aires tiene una media de 70.000-75.000 transacciones, pase lo que pase, aún en los peores momentos. Lo que sucede cuando desaparece el crédito hipotecario es que desaparece la clase media de la posibilidad del acceso a la vivienda, y seguimos, como ya se viene diciendo, trabajando siempre para el último decil de la pirámide. Ahora lo vamos a poner en números. ¿Qué pasa mientras tanto en el otro gran distrito que tiene el país? Por supuesto que Córdoba y Rosario están haciendo una brillante tarea, digamos, para tratar de tener una participación significativa en el negocio, y eso es muy bienvenido. Pero digamos que entre Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires siguen sumando el 2/3 por lo menos de todo en la Argentina, del Producto Bruto y también del negocio inmobiliario. Miren lo que ha sucedido en la provincia de Buenos Aires. Las compraventas con hipoteca eran 51.000 sobre 94.000 operaciones en el año 2000, y fueron solamente 14.000 sobre 107.000 operaciones el año pasado. Los porcentajes: 54% de las transacciones tenían hipotecas en el año 2000 y solo 11% en el año 2010. Otra vez dividimos por 5. Pero este es un distrito que representa mucho más a la clase media. ¿Por qué? Como la Ciudad de Buenos Aires es el distrito más rico del país, con lo cual no es raro que aún en los mayores momentos de auge las hipotecas hubieran tenido un 30% de participación. En la provincia de Buenos Aires, completa un distrito mucho más representativo de la clase media argentina, el 55% de las operaciones tenían participación de crédito hipotecario cuando el crédito hipotecario era posible. Y quiero subrayarlo de la palabra posible. No importa si caro o barato, la cuestión es que tiene que ser posible, y eso implica entender qué condiciones hacen falta, como nos explicaba Enrique, para que un crédito hipotecario sea posible. Pero sigamos con los números, como para, digamos, separar la paja del trigo. Otra cuestión, y aquí tengo datos solamente de Capital Federal, también de Reporte. Cuando la persona no puede comprar y necesita una vivienda, el sustituto es el alquiler.
¿Qué ha pasado con los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires? Desde el 2001 hasta el 2010, el típico departamento de 3 ambientes, que es la solución de la familia tipo de clase media, matrimonio y 1 o 2 hijos, ha multiplicado por 4,3 veces su precio desde el 2001 hasta la fecha. Yo no sé si si a nosotros o a Reporte le cabrá algún sistema de multa, pero ahí están los números. Por lo menos pareciera ser que con los alquileres algo debe haber pasado en materia inflacionaria. Y mientras tanto, ¿qué pasa con la gente? Miren, cada vez que hablamos de los ingresos de la gente y que hablamos de la clase media, cuando hablamos entre los que estamos aquí presentes, bueno, con más o menos pudor solemos llamarnos a nosotros mismos clase media, o en algún caso, digamos, un poco más osado de autocalificación, clase media acomodada. Yo quiero decirles que en términos estadísticos, todos los que estamos acá somos ricos. Por favor, no gasten a cuenta, ¿no? Digamos, no digan que yo les dije. Pero la verdad es que, claramente, lo que sucede es que estos son los datos del distrito más rico del país, del segundo trimestre del año pasado. Ustedes me dirán, ¿por qué traes información tan vieja? Porque en Argentina otro de los temas que tenemos es que no hay estadística, ¿no es cierto? Esto lo construye el gobierno de la ciudad sobre datos de la EPH que no están disponibles hace años. Otro tema que tenemos que resolver, un tema estructural. Pero fíjense ustedes, el último decil de la población tiene como promedio de ingreso 11.000 pesos al segundo trimestre del año pasado en la ciudad de Buenos Aires. Si aceptamos que, y acá voy a hacer un análisis cualitativo, siendo la ciudad el distrito más rico del país, históricamente alrededor de un 20% de mayores ingresos respecto del promedio general, podemos decir tal vez que esta foto de hace un año sea representativa de la situación de hoy para el país completo. ¿Está bien? Permítanme hacer esa extrapolación. Cuando hablamos de clase media, ¿de qué hablamos? Hablamos de tratar de incluir al noveno decil, digamos, en la estadística de cualquier país, el noveno decil sería parte de los prácticamente ricos, pero resulta que en Argentina tiene un ingreso promedio de 6.500 pesos. Primera cuestión, no califica para ningún crédito disponible. Tengan en cuenta que puede pagar el 30% como máximo del ingreso en términos de cuota. Entonces, cuando apuntamos a incluir a la clase media, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que si no hacemos algo en general, si no actuamos, como decía Enrique, estamos discutiendo en bajar 1, 2, 3 deciles a lo sumo, porque fíjense, del sexto decil, quedan, digamos, 50% de la población debajo de esa línea, tiene ingresos promedio de 3.200 pesos. Este es un problema absolutamente de fondo, ¿no es cierto? Nosotros, bueno, tenemos que convertir esto en cómo hacemos para que este grupo de gente pueda tener una casa. Fíjense, las condiciones de préstamo de bancos líderes a la fecha. Vamos a tomar un crédito de 200.000 pesos, digamos, algo menos de $50.000. Un crédito que en Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires no sirve para gran cosa, pero que en el resto del país sirve para bastantes cosas, ¿sí? Y que cuando el sistema hipotecario más o menos funcionaba era aproximadamente el crédito promedio, incluso estaba un poco por debajo de eso. Acá he tomado dos bancos líderes, uno público y otro semipúblico. Y fíjense ustedes, entré ayer a la noche, yo hice la Dustin Hoffman, estuve sin dormir, me dejé la barba. ¿Qué van a hacer? Es lo que podía hacer. Entré ayer a la noche a los simuladores y puse, digamos, 200.000 pesos de crédito y calculé las cuotas. Digo, porque después nos cuentan que sacan créditos al 12, al 14. Yo entré en las páginas de internet, lo invito a hacerlo a ustedes, como cualquier cliente. Y puse 200.000 pesos de crédito y el banco A, banco oficial de primera línea, muy activo en el mercado, me devolvió que yo tendría que pagar 3.198 pesos de cuota y que tendría que tener ingresos para calificar para ese crédito con un costo financiero total de 21,49% de 10.666 pesos. Con el cuadro que les acabo de mostrar, eso es únicamente el último decil de la pirámide. O sea, un crédito para ricos, para los que no lo precisan. El banco B, más o menos lo mismo, pero incluso un poco más caro. ¿Está bien? ¿Qué hacemos con esto? En estas condiciones, solo el 10% más rico de los hogares califica, y por una cuota equivalente al alquiler, ¿recuerdan? 1.800 pesos por mes para el departamento de 3 ambientes, promedio de alquileres de Capital Federal para el 2010. Por una cuota igual al alquiler, se puede comprar la mitad del crédito. Esto es directamente proporcional. O sea, en vez de 200.000 pesos, 100.000. 100.000 son algo menos de $25.000. Bueno, puede ser que para ampliar un dormitorio me sirva, pero para comprar una casa difícil.
¿Cuál es el problema estructural? ¿Cuál es el problema del que hablaba Enrique y que la EB absolutamente comparte? El problema estructural es que tenemos un sistema donde la oferta y la demanda no se encuentran. ¿Quién es la oferta de crédito? La oferta de crédito es el ahorro. Y por supuesto, la demanda son los que necesitan crédito para comprarse una vivienda. Bueno, nos ha explicado Enrique con planteos contundentes de que no hay ahorro en la Argentina. Y por lo tanto no hay ninguna forma de que la oferta y la demanda se encuentren, visto y considerando que demandantes hay, pero siguiendo la definición de demanda, digamos, para que exista demanda uno tiene que tener necesidad. Bueno, que la gente tiene necesidad de casas es una obviedad, tiene que tener deseo, es la principal aspiración de toda familia aquí y en todas partes del planeta. Y el tercer factor que falta tiene que tener poder adquisitivo. Y el poder adquisitivo se mide como la suma de los ingresos corrientes más la capacidad de endeudamiento. Bueno, acabamos de ver el cuadro y acabamos de ver qué clase de crédito pueden comprarse en Argentina y resulta que la gente no tiene poder adquisitivo. Con lo cual, volvemos al tema de qué tal si probamos por actuar, porque resulta que no tenemos ahorro y que la gente no tiene poder adquisitivo. Esto es, en términos técnicos, un problema insoluble, excepto que hagamos algo.